Muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Erika Juliet Moreno. Soy postulante a la maestría en educación, haciendo partícipe de este curso de pasantía. Por medio de esta grabación me permito exponer lo que fueron estos meses en el trabajo de proyecto Educación Emocional para la Vida. Quiero empezar compartiendo pues, el informe final que fue ya subido a la plataforma. El trabajo pues no lo realicé yo sola, lo hice junto con mi compañera Claudia Nayibe Joya Jiménez, que por cuestiones médicas no pudo acompañarme en esta sustentación. Entonces quiero resaltar, antes que nada, quiero leer, compartir con ustedes la introducción. La educación es un camino de desarrollo integral que abarca no solo el aprendizaje de conocimientos académicos, sino también la adquisición de habilidades emocionales y sociales que son esenciales para el bienestar y el éxito a lo largo de la vida. En el corazón de esta misión educativa nos encontramos con un desafío fundamental, la gestión emocional de nuestros estudiantes. Este es el reto que como docentes estamos afrontando hoy en día. Nos encontramos con niños desequilibrados, con niños que no cuentan con redes de apoyo en casa, que no tienen normas estipuladas claras y que por ese motivo pues actúan de formas irracionales o, llamémoslo así, o de acuerdo a su edad, pero sin los mecanismos correspondientes para poder afrontar los desafíos que en ella se encuentran. Entonces, pues en respuesta a esta necesidad apremiante que tenemos en la educación, pues presentamos este proyecto, Educación Emocional para la Vida, con un enfoque integral y transversal para abordar la gestión emocional de nuestros estudiantes de segundo grado, proporcionándoles herramientas y recursos necesarios para manejar de manera efectiva sus emociones. El desarrollo de esta pasantía fue en un colegio público de Piedecuesta, Santander. Su nombre es Colegio Balbino García, en donde soy docente. Eh, Contamos acá con una población más o menos de 33 estudiantes de entre 7 a 8 años, la mayoría de ellos con dinámicas familiares complicadas, como lo venía diciendo, que no logran tener un enfoque o un lenguaje emocional adecuado para su edad y que por esta razón dentro del aula venían presentando situaciones bastante complicadas. Una de las cosas que más se presentaban pues dentro del aula eran discusiones entre compañeros, casos de intolerancia, eh, peleas constantes, poca aceptación de la norma y de la disciplina en el aula. Entonces, por este motivo, pues se planeó esta pasantía para lograr darle a estos estudiantes herramientas con las que ellos pudieran contar, que pudieran utilizar dentro del aula y que fueran prácticas en su cotidianidad. Pero no nos podemos quedar solamente con los estudiantes, porque ellos de por sí solos no se crían, no responden por ellos mismos, ¿cierto? Tenemos acá que hacer un proceso de corresponsabilidad con los padres de familia. Por tal motivo, antes de iniciar todo este proceso de pasantía, como vemos acá en la planeación general que se realizó, se hizo un trabajo, una reunión con los padres de familia junto con el grupo directivo, presentándoles a ellos la propuesta, presentándoles a ellos la propuesta de lo que se iba a trabajar con sus hijos y dándoles a ellos herramientas, pues para que de alguna manera pudieran eh, ayudar a sus hijos desde casa. Entonces, quiero compartir este folleto que realizamos junto con orientación escolar que se titula Educando con Amor, Obediencia Flácil, donde damos tips a los padres de familia para que ellos aprendieran técnicas de autocontrol para que pudieran implementar con sus hijos. Entonces, dentro de esas técnicas tenemos el tiempo fuera positivo, el semáforo.
actividades que pueden hacer con ellos, por ejemplo, como soplar burbujas y, y tips pequeños de lo que ellos podían hacer desde casa. Entonces, por ejemplo, ayudar a gestionar, identificar emociones, aclararle todo lo que va a pasar, dedicarle pues tiempo al juego, hacerle cumplidos, que no solamente solo sea todo dedicado a la pelea. eh, Muchos de nuestros padres de familia dentro de la institución son padres jóvenes, que de alguna manera quieren romper el molde, pero no tienen las herramientas o no saben cómo hacerlo. Entonces, con estas capacitaciones que se les dieron a los padres, se les daba a entender sobre todo el momento del desarrollo en el que se encontraban sus hijos. Sabemos que en la edad de los 7 años, en la edad en la que se encuentran los niños de segundo grado, hay una gran exploración de lo que es, de lo que es su cuerpo, de lo que representa su cuerpo, de lo que representan ellos, de la identificación de ellos como seres humanos independientes de sus padres. Ya son capaces de tomar sus propias decisiones, ya reconocen lo que es bueno, lo que es malo, ya se les puede hablar sobre eso. Y ahí es donde la familia tiene que tomar ese rol activo y encaminar al estudiante, al niño, en lo que debe ser un buen humano a futuro, un buen adulto a futuro, un adulto que sepa gestionarse, un adulto que sepa autorregularse. ¿Por qué? Porque es que a veces como padres se tiende mucho a la pelea, se tiende mucho a la crítica, pues sin saber pues cómo realmente poder afrontar o poder ayudar a su hijo en esta etapa tan complicada, ¿verdad? Entonces, pues de esto trató pues la reunión con padres y pues obviamente explicándoles pues todo lo que era este proyecto. Bueno, la planeación del proyecto pues se dio teniendo presente autores o teorías que lo validaran, según como lo venía yo comentando, teniendo presente las características del salón. Teníamos un salón en el que compuesto por 33 estudiantes, de los cuales 25 son niños y 8 son niñas. Entonces, esa dinámica de mayoría de niños, de todas maneras complica el proceso de obediencia, porque sea como sea, el niño, el hombrecito, tiende a ser más rebelde, más autoritario, a imponerse más frente a la autoridad que la niña. La niña generalmente la coge más fácil, llamémoslo así. Socialmente o culturalmente la niña es más sumisa o asume un rol diferente dentro del salón de clase. Entonces, al ser mayoritariamente hombres, pues por eso mismo estaba tan disparada la conducta, las conductas violentas, las conductas impulsivas dentro del aula de clase. Entonces, como objetivo general que tuvimos dentro de este proceso de investigación, estaba el fortalecer el desarrollo emocional de los niños y niñas del grado segundo del Colegio Balbino García. Entonces, fortalecer ese desarrollo emocional, que como ya mencionaba, ya está comprendido en la etapa en la que ellos se encuentran. Objetivos específicos, señalamos tres. El primero, identificar el conocimiento previo de los estudiantes sobre emociones. No podemos trabajar frente a una premisa de lo que nosotros creemos, y porque realmente no sabemos ellos qué realmente han reconocido a lo largo de su vida. Entonces, lo primero y más importante es esa identificación de si ellos saben qué son las emociones, saben qué son los sentimientos, saben cuál es la diferencia entre ellos, reconocen cuáles son las emociones, por ejemplo, que más experimentan, reconocen emociones en sus pares también, que es un proceso empático que también se debe dar. Reconocen que si yo le digo a mi compañerito, no sé, bobo, ¿cómo lo hace sentir a él? Entonces, primero, por eso es importante, pues era importante la identificación de ese conocimiento previo. El segundo objetivo específico era el de generar estrategias pedagógicas prácticas que los estudiantes puedan utilizar en su día a día en el aula de clase. Entonces, no solamente que fuera
algo de papel y lápiz y ya, sino enseñarles a los chicos meditación, técnicas de respiración, manejo de manos. También se dio mucho entre los talleres, por ejemplo, que ellos identificaban, que exteriorizaban sus emociones, sus sentimientos por medio de las manos. Entonces ellos sentían como que la emoción invadía su cuerpo y la querían sacar o la querían brotar de alguna manera. Entonces, en este caso, les enseñamos técnicas o manejos que podían hacer con sus manos y que se llaman, pues, es gimnasia cerebral. Entonces se les decía un ejemplo. Entonces, chicos, por favor, coloquen sus manos así. En una mano van a colocar el dedo pulgar extendido y en la otra van a colocar el dedo chiquitico extendido también. Entonces vamos a hacer el cambio, ¿cierto? Entonces les decíamos, bueno, sí, y ellos con solo este ejercicio quedaban entretenidos. Entonces yo les decía, cuando ustedes se sientan abrumados dentro del aula, que no puedan salir, que un compañito les está haciendo, que sientan mucho ruido, entonces ustedes pues van a bajar la mirada, van a respirar profundo, porque lo primero que necesitamos hacer es respirar profundo, oxigenar nuestro cerebro para que así podamos pensar mejor. Y luego entonces, cuando ya estamos así, entonces vamos a hacer esto con las manos que puede ayudarnos a calmar. Entonces, cosas prácticas que ellos pudieran implementar dentro del salón de clase y que no necesitaran muchas herramientas para lograrlo. El tercero, el tercer objetivo específico, pues era el de brindar herramientas a los padres o acudientes que faciliten la adquisición de las habilidades de los estudiantes. Acá, como lo decía, lo vuelvo a repetir, el proceso de corresponsabilidad es fundamental. No solamente es el colegio formando a los estudiantes, sino son los padres de familia en casa, reforzando los conocimientos adquiridos dentro del aula. Entonces no nos podemos quedar solamente en lo que aprendemos en el colegio, sino así como las tareas y se las explicaba a los padres. Acá nosotros nos encargamos de enseñarles a los niños a contar del 1 al 10, pero si solamente cuentan en el colegio del 1 al 10 y en casa no les reforzamos sus conocimientos, el niño al otro día va a llegar y no va a saber cuánto después de 2 que sigue, si después de 2 sigue 4, si después de 2 sigue 6. Entonces esa parte pues será completamente fundamental. Entonces, partiendo de eso, de todo lo que he dicho hasta el momento, pues es que se planearon pues estos objetivos. Entonces, eh, como lo venía yo diciendo, importante la descripción del contexto. El Colegio Balbino García se encuentra ubicado en el municipio de Piedecuesta. Es la comunidad educativa de mayor antigüedad en el municipio. eh, Nuestro colegio cuenta con una gran cantidad también de población migrante, desplazada, eh, y eso también eh, hace que los niños no tengan una estabilidad, que los niños se encuentren como en un limbo. La mayoría de las familias son monoparentales, o familias disueltas o familias extendidas. Que vivo con mi abuela, vivo con mi tío, donde los padres de familia tienen que salir a trabajar y los dejan al cuidado de los abuelos. Los abuelos pues ya criaron, ya no imparten una disciplina, llamémoslo así, saludable junto con sus hijos. Entonces, por eso era tan importante este trabajo junto con los padres de familia, para que ellos comprendieran la importancia que era que ellos se hagan partícipe de este proyecto. Entonces, se realizaron diversas actividades, voy a mencionarlas rápidamente. Lo primero, pues, es la reunión con la población objeto, formalizar las actividades que se iban a llevar a cabo, que se iban a mencionar. Y ahí sí se partía a trabajar con los niños por medio de los talleres. Entonces, cada uno de los talleres traía una actividad dinámica, didáctica, que ellos podían realizar y a partir de la cual se realizaba luego el proceso de socialización. Entonces, inicialmente, muy curiosamente, en los talleres, el primer taller que se presentó, eh, el primer acercamiento que tuve yo como con el grupo, me di cuenta que el grupo es muy heterogéneo. Entonces, ¿eso qué significa? O sea, significa, tenemos los niños en que entregué la guía para participar, y eran los niños que, había niños que, ya, profe, ya terminé.
Y había niños que se quedaban mirando, pensando la hoja, observando la hoja, y que sí necesitaban como ese impulso del docente para poder culminar y cumplir con la actividad. Entonces, pues es complicado trabajar con un grupo así, porque mientras tienes que atajar a unos, tienes que arriar a los otros. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. El salón en el que se encuentran los estudiantes es un salón, actualmente es un salón amplio, porque se logró un cambio de salón porque se encontraban en un salón muy pequeño, muy hacinado, pero la amplitud del salón pues eh, también lleva a otros retos en la parte docente, ¿no? Lleva los retos en cuanto a todo el proceso eh, de, de atención del grupo, de cómo capto la atención de ellos para que ellos no se me dispersen, cómo manejo pues precisamente esos estudiantes que van corriendo, haciendo las actividades súper rápido y aquellos que van muy despacio. Entonces, curiosamente, se presenta esa actividad. Hay unos estudiantes solamente muy vívidos por participar, hay otros más tímidos, hay otros que se les nota que ah, ah, toman la actividad a su conciencia, llamémoslo así, y hay otros que no. Entonces, en el desarrollo de esos talleres, precisamente lo que se buscaba era eso. Primero, el primer taller era así como es era el primer objetivo específico, era la identificación de los conocimientos básicos que ellos tenían. Se les habló pues de las 5 emociones básicas que tenemos, se les habló de cómo se exteriorizan esas emociones y a partir de eso entonces se fue desplegando los talleres en cómo yo expreso la rabia, en cómo yo expreso la felicidad, en cómo es que yo me siento feliz o no me siento, o me siento cuando me siento infeliz, en qué momentos realmente yo logro ver en mis compañeros, hicieron ejercicios de mímicas, donde a cada niño se le daba una emoción y tenía que representarla. A algunos les era muy difícil representar las emociones, las llamadas emociones negativas, porque lo coloco así en comillas porque realmente no hay emociones negativas, pero las emociones difíciles, como lo es la rabia, el miedo, que les costaba más, sobre todo la rabia, eh, pese a que es una de las emociones que más experimentan a esa edad, les costaba mucho hacerla en dinámica para que sus otros compañeros las vieran. Entonces eso fue muy interesante, ese objetivo, y pues finalizamos haciendo ya todos los talleres finalizaron eh, realizando un mural expresivo, unas carteleras expresivas donde cada uno de los estudiantes hacía como un pacto, compromiso de aula para lo que queda ya del resto del año, porque pues ese es el fin, lograr mejorías y que ellos recuerden a través de lo expresado, de los compromisos que adquirieron y que escribieron con su puño y letra, pues que puedan eh, recordarlos cuando se sientan abrumados dentro del aula de clase. Esto, pues obviamente con niños de segundo es de reforzamiento, ¿sí? Como el aprendizaje con ellos es de reforzar, de recordar, de volver nuevamente a lo inicial. Recuerdas lo que hablamos en el primer taller, recuerdas cómo tienes que expresar tus emociones, recuerda lo importante que es que seas, que comprendas que la emoción del otro también es válida. Entonces, por este motivo y de esta manera, es que al fin, al cabo, pues se hacen unas conclusiones y recomendaciones, ¿no? Entonces, al concluir este proceso de pasantía, pues de educación emocional para la vida, se puede confirmar la importancia de abordar la gestión emocional en el ámbito escolar, ya que mejorar las habilidades de gestión emocional de los estudiantes puede tener un impacto significativo en el rendimiento académico, en el bienestar emocional, en el ambiente y el clima escolar en general. Entonces, por eso es importante, y lo vuelvo a resaltar, importante que el colegio se apropie de esa realidad que estamos viviendo y formule alianzas con entidades públicas, con entidades privadas, donde se logre involucrar a toda la comunidad educativa, sobre todo al cuerpo docente, ya que son ellos los que se encuentran día a día gestionando desde el aula de clase. Entonces, es importante educar emocionalmente no solamente a nuestros estudiantes, sino también a nuestros docentes, que ellos comprendan la realidad, la nueva realidad que está, en la que nos estamos sumiendo en este momento en el mundo, y sobre todo que ellos comprendan la importancia
que es desde pequeñitos formarlos para que cuando sean grandes adultos, para cuando ya estén en bachillerato, cuando ya tengan una vida más próspera, tengan una buena salud mental. La importancia de eso, fundamental. Entonces, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, querida docente, por su compromiso frente a, a esta pasantía y por todos los conocimientos adquiridos.